Hola, ¿qué tal? Soy Yasmín González Leiva y el día de hoy tenemos el gusto de estar con Dulce Andrea Juárez, psicóloga y psicoanalista, quien ha obtenido grandes resultados con el programa Mi Respiración Consciente y hoy precisamente viene a platicarnos un poco sobre los beneficios que ha obtenido. Bienvenida, Andrea. Te voy a decir Andy porque Gracias. así te conozco. Bienvenida. Muchas gracias, Jazz. Un gusto estar aquí. Claro. Bueno, pues vamos a empezar, Andy. A mí me gustaría que pues las personas que nos están escuchando el día de hoy, que nos están Ujú. viendo, pues puedan conocer un poquito más de ti, ¿no? Y me gustaría que nos platicaras quién es Andrea, qué haces en tu día a día, no sé, un poco sobre ti. Ok, pues bueno, como bien dices, soy Andrea Juárez, estudié psicología, ya tiene un ratito que egresé, me especialicé en toda esta parte del psicoanálisis en el área clínica. Y pues bueno, ya van más de 10 años que llevo este camino como de acompañar a las personas en sus procesos psíquicos, emocionales. Pues ha sido algo que me ha gustado mucho, ¿no? Que he tenido esa fortuna de poder trabajar con esta parte humana, ¿no? Entonces, creo que todo lo humano en ese sentido llama mi atención, ¿no? Ya sea vía las artes, vía salir a la calle y contemplar, ¿no? Como tal la vida humana, qué pasa. Digo, ahorita esta parte de la pandemia, ¿no? Ha sido pues algo que ha limitado un poco este día a día, ¿no? Ahorita que me preguntabas qué haces día a día, bueno, es difícil en cierta temporada salir a ciertos lugares, ¿no? O viajes, pero pues bueno, ahora que poco a poco se van recuperando algunas actividades, pues creo que es algo que disfruto mucho, ¿no? Como poder salir, poder estar en todos los contextos posibles, en todos los escenarios posibles, porque eso enriquece mucho, ¿no? El poder percibirse, pues aquí en la vida, ¿no? Y acompañar desde un lado, pues justo muy humano, ¿no? Porque creo que si algo lindo tiene este tipo de profesiones, pues es que no estamos fuera, ¿no? O sea, al ser también humanos, al también sentir, al también vivir, al tener este contexto, pues somos parte, ¿no? Entonces, también sentimos, también pensamos, también, pues nos pasan muchas cosas. Entonces, creo que, pues en general es esto, ¿no? Como que me gusta llenar mis días pues de pensamientos, de reflexiones, de vivencias, de sensaciones, y pues aquí andamos, ya. No, y fíjate que justo esa parte que comentas de reflexionar, o sea, de pensar, yo creo que pues gran parte del tiempo estamos en ese rollo, ¿no? O sea, como de estar pensando, de estar reflexionando, pero digamos que el punto en esto es justamente pues hacer una introspección en nosotros mismos, en ver qué es lo que está pasando, en también incluso sentir qué es lo que pues está a nuestro alrededor y pues observarnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, qué sucede con nosotros en esas interacciones que tenemos con el entorno, porque a veces son muy diversas y cada cosa pues que pasa nos hace sentir, nos hace pensar cosas muy diversas, ¿no? Entonces esa parte creo que pues está muy padre y pues está súper genial. Sí. Pues es ese recordatorio, ¿no? Justamente de que estamos en la vida y cada interacción, pues bueno, puede traer un gran aprendizaje. Exacto. Sí, no, y yo Ujú. creo que todo, ¿no? O sea, finalmente, aunque sean cosas buenas en apariencia, que nos pasan o cosas malas, porque pues todo depende también de cómo lo percibimos, pues finalmente, como dices tú, es un aprendizaje, ¿no? Algo que nos hace crecer día a día como personas y pues todos los días tenemos esa oportunidad de crecimiento, ¿no? Sí, así es. Y bueno.
Pues Ujú. vamos ahora a adentrarnos en el tema de la respiración consciente y me gustaría que nos platiques pues un poquito más acerca de tu trabajo, por ejemplo, con esta parte del estrés y la ansiedad con tus pacientes, pero desde un punto de vista más, digamos, desde el punto de vista del psicoanálisis, porque obviamente sé que no lo maneja así el psicoanálisis, pero Ujú. me gustaría que tú no lo platiques, ¿no? Porque obviamente el estrés, desde mi perspectiva, pues está muy relacionado con la parte de la respiración consciente, ¿no? Pero tú ¿cómo lo percibes? Ujú. Pues mira, esta parte del estrés, ¿no? Desde el psicoanálisis, el término que más se asemejaría sería la angustia, ¿no? Por esta parte de las implicaciones fisiológicas, ¿no? Que se perciben, que afectan vías respiratorias, que afectan inclusive vías digestivas, ¿no? Pero no solo eso, ¿no? Sino cómo se puede percibir este afecto ante una situación de peligro, ¿no? Y una situación de peligro que puede ser en términos visibles, digamos, palpables, tangibles, y en términos, pues, no notorios, ¿no? Aparentemente. Entonces, pues bueno, creo que es un término muy extenso, ¿no? Que además no fue lo mismo cuando inició la construcción teórica en la primera tópica del aparato psíquico de Freud, que en los últimos años que hablaba más de aspectos sociales que también tienen que ver con aspectos, pues digamos, individuales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Singulares. Entonces, es todo ahí un movimiento que se ha dado a partir de la teoría en relación a este término, pero más que la cuestión teórica, creo que ya en el trabajo clínico, si bien la teoría es como pues una base, ¿no? Un cimiento con el que contamos un recurso, un gran recurso, ya en la escucha con los pacientes, realmente es eso, es poder atender cada persona de una manera muy, muy singular, ¿no? Casi me voy remitiendo al caso por caso. O sea, aquí en psicoanálisis no hay como una receta que pueda aplicar para todas las personas, ¿no? Porque cada persona es muy distinta, ¿no? Tiene su subjetividad y entonces hay que estar ahí en presencia, ¿no? Con la persona, generar un espacio en donde el paciente pueda escucharse, ¿no? Pueda escucharse y pueda palabrar todo esto que le está angustiando. Porque además, en la gran mayoría de los casos, no hay como tal una certeza de qué es lo que está angustiando, ¿no? Y que este es un gran aporte del psicoanálisis, ¿no? Que no es solamente lo que aparente está angustiando, lo que aparentemente nos está angustiando o algún objeto aparente de la angustia, ¿no? Sino que también a veces va mucho más profundo, ¿no? A veces tiene que ver con estas cuestiones que no pasan por el orden de la lógica, de la razón, sino pasan por cuestiones más inconscientes, ¿no? De cosas inclusive que deseamos, ¿no? O sea, a veces si algo puede generar mucha angustia, es la posibilidad de que se cumplan nuestros deseos pues más profundos, ¿no? Más ocultos, que ni siquiera sabemos que deseamos eso o no lo traemos presente porque no nos lo permitimos, ¿no? Nuestra cultura no nos la permite. Entonces, por eso es bien interesante y bien profundo este trabajo, porque es ir poco a poco también venciendo nuestras propias resistencias, ¿no? Cuando estás en un proceso analítico, para poder aventar ese clavado a qué está pasando más allá de lo evidente, ¿no? ¿Qué está realmente generando, movilizando esa angustia? Por ejemplo, recordé ahorita que te hablaba de cómo fue todos estos cambios de la concepción de la angustia en el psicoanálisis. Recordé uno de los casos que describe Freud de un niñito de 5 años, ¿no? El pequeño Hans,
que empieza a tener justo mucha angustia y tendiente hacia una fobia a los caballos y no querer salir de su casa, ¿no? Por miedo a los caballos, ¿no? A ser devorado inclusive por los caballos. Y bueno, es amplio el caso y cómo se va ahí formulando todo, pero tiene que ver con una etapa de la vida. El niño tenía 5 años y estaba en esta etapa de la vida en donde quiere a mamá para él solito, ¿no? O sea, en donde empieza a sentir cosas hostiles, ¿no? Hacia papá porque representa una competencia, ¿no? Y aunque ama a su papá, también empieza a percibir estas sensaciones hostiles y el pequeñito es su forma de transitar como por esto que le genera sensaciones ambivalentes, ¿no? Y entonces empieza a manifestarlo en algo completamente distinto, ¿no? Que uno no imaginaría que la cuestión de la fobia hacia los caballos, la angustia hacia salir de su casa, tuviera que ver con toda esta parte psíquica que estaba formulando el pequeñito y que era su manera de intentar transitarlo, ¿no? Entonces, bueno, Freud lo va justificando desde diversos acontecimientos que va relatando, ¿no? De cómo fue que se introdujo, se hizo esta asociación tan interesante en el pequeño a partir de que sale y ve que un caballo se cae con alguien que está arriba del caballo y entonces a papá le gustaban los caballos y cómo vas haciendo esta asociación de papá, caballo, sentimientos hostiles, miedo a ser devorado. ¿Qué va a pasar si papá se entera que yo tengo estos sentimientos hacia él y que me quiero quedar con mamá? ¿No? Me puede devorar. Es como una cuestión muy simbólica ahí, pero Sí. que a veces justo es esto lo que decía, ¿no? No pasa por el orden de la lógica, de la razón, ¿no? Como en nuestros sueños, por ejemplo, ¿no? Son construcciones muy metafóricas, muy simbólicas, pero también muy interesantes y nos hablan mucho de ese lugar inconsciente que a veces da miedo, ¿no? Pues ir descubriendo, pero que a veces también cuando la vida está tan detenida, creo que es cuando justo las personas se animan, ¿no? A acercarse a un proceso que los pueda llevar a movilizar un poco esto que se detiene, ¿no? Movilizar la vida, movilizar la palabra y pues bien, como te decía, ¿no? Si no es una receta mágica para todos, pero sí la gran herramienta que tenemos desde el psicoanálisis, pues es la palabra, ¿no? Poder movilizar esa palabra para poder tener acceso a todo este material, ¿no? Que pues puede llegar a movilizar nuevamente la vida, que la persona pueda transitar su angustia y poder abrir esta perspectiva, ¿no? Esta reconstrucción subjetiva, le llamamos, ¿no? Pero bueno, ¿y qué es eso? ¿No? Poder abrir perspectivas, abrir panoramas, abrir posibilidades, ¿no? Trabajar, pues justo hacia la vida. Sí, fíjate que es muy interesante todo esto que comentas. Creo que pues a lo largo de nuestra vida a veces pues no nos tomamos como ese tiempo, ese espacio para pues echarnos un clavado hacia toda esa parte simbólica, ¿no? Que existe en nuestra vida. Y quizás no todos, algunos lo hacemos, otros no lo hacemos, pero finalmente es algo muy interesante. O sea, creo que el hecho de darnos esa oportunidad también de introspección, de autoconocimiento, pues nos permite, como dices tú, abrir esos panoramas o esas nuevas perspectivas, ¿no? Hacia otras posibilidades. Entonces, Sí. es algo muy padre, o sea, creo que sí es muy interesante lo que comentas y pues aparte también, yo no conozco muy bien sobre el psicoanálisis, pero se me hace muy interesante, ¿no? O sea, todo esto que comentas y pues qué bueno que lo explicas desde esta perspectiva porque sí es muy claro. Mm, Entonces,
Ahora me gustaría, Andy, que pues yo sé que también pues igual y ocupas como ciertas herramientas para trabajar con tus pacientes. ¿En algún momento has utilizado la respiración consciente como una forma de trabajo terapéutico con tus pacientes? No sé si nos puedas compartir un poquito sobre eso. Sí, bueno, mira, primero que nada, creo que la forma de utilizarlo empieza conmigo, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, yo me tomo un ratito antes de comenzar una sesión con algún paciente, como para poder tomar esta respiración, ¿no? Y he notado que es bien distinto poder hacer esto, ¿no? Como poder comenzar desde este lugar, ¿no? Como muy consciente de mi respiración, muy en presencia, como para poder dejar fluir esta parte, ¿no? Que le llamamos como atención flotante, ¿no? Que es estar ahí en escucha de la otra persona, ¿no? Sin tener que estar aferrándome a ver qué me está diciendo y apuntando cada detalle de lo que me está diciendo, porque así no funciona, sino más bien poder estar escuchando toda esta serie de asociaciones que va haciendo el paciente. Pero bueno, la respiración me ha ayudado, ¿no? Ha sido un gran recurso para poder estar para el otro. Y luego ya en la sesión, sí hay veces que hay casos que no es un momento como para poder ir digamos, a asociaciones pues muy complejas o muy profundas, ¿no? Son diferentes momentos y cada paciente es bien diferente y cada sesión es bien diferente. Pero hay sesiones en donde justo está muy, muy intensa la angustia desde estos componentes también fisiológicos, ¿no? O sea, que la persona justo ya no puede respirar, que la persona empieza a temblar, ¿no? Por ejemplo, o que la persona de pronto está como trayendo todo, ¿no? Todo al mismo tiempo y entonces no ve en ese momento ninguna posibilidad para su vida, ¿no? O sea, se escucha mucho esta frase de, pues es que yo a veces ya no quiero vivir, ¿no? Por ejemplo. Entonces es eso, como de, a ver, es ya no quieres vivir o ya no quieres vivir de esa manera, ¿no? Que es muy distinto. Pero bueno, a veces la palabra, ¿no? Es difícil de conectar cuando está un episodio, como popularmente se conoce, de crisis, ¿no? Eh, y entonces en esos momentos hay que remitirnos a los orígenes, ¿no? A eso que nos mantiene oxigenando y que tiene que ver con la respiración y que tiene que ver con, que está tan conectada que puede lograr, ¿no? Que la persona pueda estabilizarse un poco como para poder justo ahora sí hacer uso de esta palabra, ¿no? Entonces, ahí en esos casos es bastante benéfica, ¿no? Esta parte de la respiración. Y pues bueno, gracias también a estos aprendizajes con ustedes, pues he podido ampliar, ¿no? Como esta parte de poder tener conciencia de cómo explicar que sea desde la respiración diafragmática, ¿no? Por ejemplo o cómo al principio puede empezar a hacer desde la glotis, ¿no? Cuando está esta parte que ni siquiera pueden ser conscientes de llegar hasta el diafragma. Entonces, cómo podemos empezar por ahí e ir bajando como para poder hacer esta respiración y el que se puedan centrar por ese momento en la respiración pues cambia el panorama, ¿no? Un poco sucede también como con los síntomas físicos, ¿no? O sea, a veces la angustia es más fácil aparentemente de sobrellevar cuando la ves, ¿no? Cuando la sientes, cuando está ahí algo presente en ti, ¿no? O sea, no sé, me está doliendo el dedo, ¿no? Por decir un ejemplo. Entonces lo puedo sentir y lo puedo tocar mi dedo y decir qué le pasa y estar pendiente de él y sobarlo y puede ser más transitable, ¿no? Aunque me genera angustia, pero puedo sentirlo que
no saber qué me está generando angustia y sin embargo estar con este malestar, ¿no? Con este afecto. Entonces, pasa, si introducimos esta cuestión fisiológica de que se puedan concentrar solo en su respiración, pues bueno, puede ser más transitable, ¿no? Porque pueden concentrarse en algo que puedan percibir, que puedan sentir y que además, como está conectado con, o sea, la parte psíquica con la parte física, puede producir primero bajar un poco esta ansiedad, esta angustia, como para poder ahora sí empezar a movilizar desde otras herramientas. Ok, sí, fíjate que, pues, por ejemplo, no había pensado en esa parte que comentas del trabajo de la glotis, o sea, empezar ahí y empezarlo como a sentir poquito a poquito hacia abajo, ¿no? Creo que también esa parte es muy, muy interesante porque justo la respiración, o sea, te da pues mucha tranquilidad, mucha calma cuando aprendes como a manejarla, o sea, desde percibirla, desde que entra en la nariz y cómo poco a Ujú, poco baja, ¿no? Pero ahora también, o sea, cómo al mover o al manipular la glotis también puede ser algo muy interesante, ¿no? Que de hecho voy a probar, o sea, como una ujú, especie de, de meditación, ujú, o sea, tal vez si te vas poquito a poquito también pensando en ese sentido, creo que también puede ser algo muy interesante que es lo que justamente has estado haciendo tú, porque de forma general, efectivamente, la glotis, o sea, cuando no sabes respirar de esta manera, utilizando la glotis, pues es algo muy complicado, ¿no? Un proceso muy, muy difícil de entender porque no estamos acostumbrados a respirar de esa forma, ¿no? Ni a ujú, ubicarla, cómo ujú, se siente, ¿no? Y cuando te das cuenta que sí, o sea, la glotis la puedes manejar y puedes abrirla y cerrarla, o sea, de tal forma que entre de forma ruidosa el aire, ujú, cambia muchísimo la perspectiva, ¿no? Entonces sí ujú. es algo muy interesante y qué padre que también pues utilices ese tipo de herramientas en la terapia porque creo que son muy funcionales y sobre todo para tranquilizarnos y calmarnos en gran medida, ¿no? Entonces eso Sí. está genial. Sí, esto que dices es cierto, ¿no? O sea, yo recuerdo en mi proceso personal con la respiración, fue complicado poder entenderlo. Sin embargo, es curioso cuando las personas se encuentran en estos periodos de una angustia intensa, cuando les dices respira, ¿no? Vamos a respirar, usualmente empieza con sonido. O sea, es algo que he Sí, detectado. O sea, como que lo hacen con este sonido. Entonces, de alguna manera ahí ya está, ¿no? Haciendo presencia esta parte de la respiración de la glotis. Entonces, como que lo que he intentado es tratar de intensificarlo, ¿no? Y poder hacer este ejercicio de que pongan su mano y que se imaginen, ¿no? Como si succionaran, como que estas metáforas y que bueno, quizá en un primer momento no lo logran hacer de manera perfecta, ¿no? Pero causa esta sensación de tranquilidad, o sea, posibilita ir haciendo contacto con diferentes partes de su organismo que, pues bueno, ya una vez que va sentando esta parte, ¿no? Que pues se puede tranquilizar un poco el paciente, entonces ahora sí, poder también darle voz a toda esa palabra, ¿no? Que a veces justo es lo que se detiene, ¿no? Lo que se colapsa. Entonces, son muchas como las fuentes, ¿no? Que pueden ser, no hay tampoco como un catálogo, ¿no? De qué genera angustia, pero por ejemplo, ahorita estoy recordando que Freud hablaba principalmente de tres fuentes de sufrimiento, ¿no? Que son como las fuerzas de la naturaleza, el propio cuerpo y las relaciones con los otros. Y pues bueno, de manera general, sí, o sea, creo que también esta parte de la relación con los otros puede generar mucha angustia, ¿no? ¿Qué desea el otro de mí, ¿no? O esta cuestión de la naturaleza, pues bueno, cada vez más vigente, ¿no? Como que ya no sabemos en qué momento, ¿no? Nos va a venir un temblor, una inundación o qué va a pasar, ¿no? ¿Cuántos lugares están teniendo cosas tan inesperadas, ¿no? Como que estás en tu casa y ya viene un incendio y bueno, creo que justo, ¿no? Es tan diverso
y que sin embargo poder tomar un momento, ¿no? Como primero poder tranquilizar, como para poder empezar a hablar de todo esto que está pasando, pues bueno, es bastante útil. Sí, efectivamente, Andy. Y pues, Andy, algo que me gustaría que nos compartas es el por qué decidiste empezar este entrenamiento en respiración y los principales beneficios que te ha traído a ti de forma personal a tu vida. ¿Por qué decidí? Bueno, me pareció muy interesante, ¿no? Primero que nada, como la invitación. Y esta parte que te comentaba, ¿no? Desde el comienzo, como que también cuando estamos desde estos lugares, ¿no? Como terapeutas, como analistas, necesitamos también estar, pues, muy conscientes, ¿no? De nosotros, ¿no? Como trabajando también con nosotros. Eh, y bueno, una forma también es, pues, atender, ¿no? De qué manera podemos relajar nuestro cuerpo, nuestra psique. Y la respiración es algo que a mí me funciona bastante bien, ¿no? Como para poder asentarme, relajarme o inclusive también para activarme en algunos casos, ¿no? Bueno, combinado también con yoga, que ha sido como hay un proceso bastante, pues, completo, ¿no? Pues bueno, me mantienen como en forma tanto mi cuerpo, mi tranquilidad también psíquica y pues me abre esta posibilidad, ¿no? Que te decía, de poder estar eh, pues de una manera óptima, ¿no? Como para poder recibir la palabra de las otras personas, recibir sus angustias, justamente, escucharlas, ¿no? Más quizá que recibirlas, escucharlas y poder generar este espacio para que también ellos las escuchen y las trabajen. Sí, 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 sí. Muy interesante esa parte, Andy, porque justo, o sea, a veces pensamos que como terapeutas, mm, pues no, los terapeutas no van al psicólogo o no están en un proceso de autoconocimiento, ¿no? Pero la realidad es que sí, también lo necesitamos, ¿no? Y esa parte me parece muy interesante, el que utilices, por ejemplo, la respiración como una forma de tranquilizarte al inicio de cada sesión, porque yo creo que eso es lo más importante, ¿no? O sea, que el otro, pues igual si tiene demasiada angustia, pueda también hasta cierto punto refugiarse un poco en ti, sabiendo que tú estás en calma, ¿no? Porque si esto no pasa, tal vez pues la situación es más complicada aún para el paciente, pero sobre todo porque también el hecho de practicar la respiración al inicio te da esa posibilidad de estar centrada y mantener toda tu atención en lo que el otro está diciendo, ¿no? Porque si no, sería todo el caso contrario. O sea, tendrías, como decías tú, estar escribiendo, estar, Ujú, pues haciendo anotaciones de lo que te van diciendo, y eso hace que de alguna u otra forma, pues no, tu atención esté centrada en todo lo que el otro te está diciendo, ¿no? ujú, Entonces ahí es donde creo que sí, esta herramienta de que es la respiración, pues te puede ayudar muchísimo a centrar tu atención en lo que está pasando en el momento presente, ¿no? En el momento en el que estamos, con toda la ujú. atención, todos nuestros sentidos, y pues sí, Y es algo ahorita, muy... perdón, te interrumpí. Sí, ahorita que te escuchaba también me quedaba pensando que también es como una señal, ¿no? Como que estar más atenta y más consciente de tu respiración, te abre ciertas señales también. O sea, cuando estás escuchando a una otra persona, también a veces vienen reacciones físicas, ¿no? O sea, porque estamos conectados, ¿no? Entonces, también esas sensaciones dan información, ¿no? Porque al estar con el otro, de alguna manera se da este vínculo, ¿no? Entonces, hay información ahí y a veces yo he percibido, ¿no? O sea, estoy escuchando un relato y la respiración empieza a irse a diferentes lados, ¿no? Empieza a irse a diferentes ritmos también. Entonces, como ya es algo que tengo un poco más
pues desde la conciencia, ¿no? De cuando algo está pasando con mi respiración, también esa es como una señal de a ver qué está pasando, ¿no? ¿Qué está impactando de ese relato, ¿no? Cómo está también el tono de ese relato, ¿no? Porque es como si los relatos metafóricamente fueran melodías, ¿no? Si de pronto estás escuchando una melodía Sí, instrumental, hay ciertas sensaciones, ¿no? También corporales. Si de pronto estás escuchando, no sé, ¿no? Un rock, un metal, hay otras sensaciones, ¿no? Y así un poco con los relatos de las personas, ¿no? También sus relatos impactan y te dan cierto mensaje de cómo lo está viviendo también la otra persona, ¿no? Cómo, qué está enfatizando o qué está poniendo en una melodía pues más armónica y que está muy, muy intenso emocionalmente hablando, ¿no? O que aparentemente en palabra, ¿no? Las frases, el contenido te está diciendo estoy muy tranquilo, pero la melodía está, pues no sé, ¿no? Como muy, muy agitada, ¿no? Y bueno, ya te da esa señal, ¿no? Esa corporalidad y esa respiración de, a ver, aquí hay algo, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿No? Que por un lado se dice algo, pero por otro lado, todo este lenguaje no verbal y todo este tono y estas sensaciones están en otra frecuencia. sí, 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 así es. Ujú. Y Andy, ¿podrías decirnos también qué es lo que más te ha gustado de este entrenamiento y si hay algo en particular que podrías resaltar de él? ¿Qué me ha gustado más? Pues creo que justo todas estas herramientas, esta posibilidad de contactar, ¿no? Con mi cuerpo, con mis sensaciones, em, esta posibilidad que me da, ¿no? De trabajo también en lo profesional, inclusive también como de gusto, ¿no? Como este gusto, creo que también la respiración me ha contactado con esta cuestión de agradecimiento, ¿no? Como con este tiempo como para poder respirar, para dedicárselo también a mi cuerpo, pues a mis sensaciones y a también como que me vincula bueno, estoy viva, ¿no? Agradezco como esto que está aquí, ¿no? Que son cuestiones ya como más personales, pero que creo que es lindo como poder estar en ese agradecimiento, ¿no? Y pues creo que eso me ha gustado mucho, como esa posibilidad de abrir esta conexión, ¿no? Más sensitiva. Sí, esa parte me hizo justamente pensar ahorita pues, que cuando uno está respirando, simple y sencillamente te adentras tanto en ti mismo que aprendes a conocerte más incluso desde el interior, ¿no? Desde tus órganos incluso, ¿no? O sea, cómo funcionan, cómo van moviéndose, porque incluso también hay movimiento dentro. Ujú, Y eso, hasta cierto punto, cómo lo relacionas también a veces con las sensaciones del exterior, con tus sentimientos, con tus emociones, con todo lo que te va sucediendo en el día a día, ¿no? Y se me hace muy interesante porque es una forma de también, pues, dirigirte hacia la salud, ¿no? Y lo comento porque, pues, de alguna forma, a mí en lo particular me sucedió y tuve esa posibilidad, o sea, porque todavía tengo, se supone que una hernia yatal, y me dio esa posibilidad de conocer el problema y de entenderlo, ¿no? E incluso te das cuenta que también hay emociones que están asociadas a esa problemática. Entonces, sí es muy interesante cómo la respiración te da como esa posibilidad o esa apertura, ¿no? Y a cada persona, o sea, es algo distinto, ¿no? Tú lo vives de una forma, yo lo vivo de otra forma y alguien más lo va a vivir de otra forma, ¿no? Pero finalmente te brinda esa apertura o un bagaje de posibilidades de autoconocimiento, pues, de entenderte a ti mismo y también pues, ver todo lo que está alrededor de ti, ¿no? ujú. Claro,
Claro, sí, sí, qué bueno, ¿no? Que puedan existir estas herramientas como para poder ir a esos lugares más introspectivos, ¿no? Exacto. Y no quedarse solamente, ¿no? En estas consignas de que, híjole, me pareció una hernia, es lo peor, ¿no? Sino que está ahí Sí. asociándose, ¿no? Y esto que platicábamos, ¿no? Alguna vez, como de la posibilidad de los síntomas también, qué mensajes nos dan nuestros síntomas, nuestros cuerpos. Es algo también como una perspectiva diferente, ¿no? Que abre, más que limita, abre. Y creo que en ese sentido esa es la riqueza, como lo que puede llegar a generarse, a movilizarse. Sí, y es que lo vemos a veces como algo, o sea, cuando tienes un problema, lo ves como algo malo, ¿no? Como algo o sea, tal cual, o sea, un problema que está ahí, que no quieres que esté, ¿no? Pero también es como aprender, pues, que ese problema, o sea, que está ahí, tiene una razón de ser, tiene un sentido, ¿no? Y que tampoco no es tan malo lidiar con todo eso que te va sucediendo en el día a día, ¿no? Porque estás ahorita vivo pues tienes la posibilidad de sentir. No importa si son experiencias buenas o experiencias malas o sensaciones agradables o desagradables, pero finalmente tienes esa posibilidad de sentirlas, ¿no? Y al menos a mí en lo particular, pues es justamente lo que me ha brindado el hecho de aprender a respirar de forma consciente, ¿no? Porque tienes esa posibilidad de sentir, de experimentar y no importa si es un dolor de cabeza, incluso el sentir, o sea, cómo son esas sensaciones desagradables que a veces puedes tener. El hecho de observarlo, incluso si hay emociones asociadas, cómo está pasando, ¿no? O sea, vas recorriendo tu cuerpo poco a poco y vas observando que incluso hay ciertas emociones asociadas, pero también hay ciertas dolores incluso en el mismo cuerpo que a veces se asocian con otras cosas o con otros dolores en el mismo cuerpo y es un todo, ¿no? O sea, es un todo y muy interesante todo ese proceso. Claro, sí, en ese sentido creo que el programa, por eso me ha llamado mucho la atención, ahorita que me preguntabas qué es lo más interesante, pues es esta combinación de herramientas, ¿no? O sea, a veces, por ejemplo, trabajamos como de manera eh, como individual, por decir, o sea, como la parte psicoanalítica, ¿no? La parte de la respiración, la parte de el ejercicio físico o el yoga, como que se trabajan desde diferentes aspectos, ¿no? Pero el programa al intentar como poder ofrecer toda esta gama, me pareció interesante, ¿no? ¿Qué resultados podrían obtener una persona que está transitando relativamente en el mismo periodo estos distintos procesos que están interconectados, ¿no? Que tiene que ver con esta parte, ¿no? Que no hay dolor físico que no esté relacionada con un dolor psíquico y viceversa, ¿no? Están interconectadas. Entonces, al poder trabajar de manera, digamos, más integral, pues bueno, creo que eso llamó mi atención y está siendo interesante para mí, pues ver cómo están siendo los procesos, ¿no? De las personas que están llevando esta conjunción, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que sí, es muy interesante. Sí, sí. Y desde un enfoque psicoterapéutico, ¿tú recomendarías este entrenamiento como una alternativa para ayudar a reducir el estrés, en este caso, como lo manejo yo, o la ansiedad, la angustia, como lo manejas tú en el psicoanálisis? Claro, sí, sí, desde este lugar que acabo de decir, ¿no? De esta interconexión de la cuestión física, la cuestión psíquica, pues creo que no están peleados, ¿no? No, no, al contrario, entre más conciliados, ¿no? Entre más se pueda aperturar espacios para poder atenderlos, para poder escucharlos, para poder resignificarlos, para poder transitarlos, pues creo que
pues mayor movilidad se le puede dar, ¿no? A esa vida que a veces está detenida, que está atorada en algún aspecto, en otro o en muchos, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que se potencializa, ¿no? Sí, claro. Pues Andy, estamos llegando ya al final de esta entrevista. Ha sido un placer tenerte aquí. La verdad es que siempre me gusta platicar contigo, ya sea sobre este tema o sobre otros, porque siempre se generan cosas muy interesantes ahí en la charla, en la plática. Y ha sido muy padre el escucharte, hablar sobre un tema que es el psicoanálisis y cómo aborda pues la angustia, cómo aborda esta parte de la ansiedad, ¿no? Entonces te agradezco mucho el hecho de que te hayas dado un pequeño espacio, porque yo sé que tu tiempo es muy importante y pues que estés aquí compartiéndonos tu experiencia en el entrenamiento y pues también cómo abordas todo esto con tus pacientes. Muchas gracias, muchas gracias. Ya también a mí es muy grato platicar contigo, que justo, ¿no? Afortunadamente tuvimos ese encuentro, ¿no? Ya desde hace varios años, desde estos lugares psicológicos. Entonces, bueno, el que a los años podamos seguir charlando de estos temas, pues con mucho gusto, ¿no? Y, pues bueno, esperemos que pueda ser pues esta información, estos recursos cada vez más abiertos para más personas, ¿no? Que se puedan beneficiar. Claro que justamente esa es la intención, ¿no? Tratar de ayudar a otras personas y que si esto les puede pues, ser funcional o les puede ayudar en algo, pues adelante, ¿no? Que existan esos espacios creo que es lo más importante y que también esa es la intención de todas esas entrevistas, desde un principio, pues esa era mi intención y sigue siendo mi intención, el ayudar a otros pues a mejorar de alguna manera su calidad de vida y también que si a mí me ha funcionado la respiración, pues también pueda darles los mismos resultados o incluso resultados mucho mejores, ¿no? Todavía. Ujú. Sí, 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 creo que también aporta mucho valor, ¿no? Que es algo que vivimos desde de manera personal, ¿no? En primera instancia, y que a partir de ahí podemos como decir, pues adelante, ¿no? Ahí va mi recomendación con todo el respeto, ¿no? De qué decisión tomen cada persona, pero pues sí una invitación, ¿no? A probar, a que no se queden, ¿no? Tan solitarios a veces en ciertos procesos que pueden ser acompañados desde otros lugares, ¿no? Y desde otros recursos. Entonces, pues bueno, yo encantada y cualquier duda, cualquier situación que quede, ya sea de este tema que hablamos hoy o si desean comenzar también un proceso, ¿no? Terapéutico desde este lugar de psicoanálisis, pues bueno, con mucho gusto también. Ahí dejo mis datos de contacto. ¿No? En este momento, pues mucho también trabajando desde estos lugares, ¿no? Que posibilita, o que, bueno, nos ha también empujado la pandemia, ¿no? A abrir estos espacios en línea, entonces, pues bueno, también posibilita que no haya barreras, ¿no? Que aunque estemos muy lejos en términos de distancias físicas, se puedan trabajar estos aspectos. Sí, muchas gracias, Andy. De hecho, sí vamos a colocar tus datos en la descripción, tanto tu página de Facebook como de Instagram. Y pues cualquier persona pues quiera conocer un poco más sobre tu trabajo a partir de las redes sociales puede conocerte un poquito más porque yo creo que pues sí vale la pena. La verdad es que conozco tu trabajo y estoy encantada. Trabajas de una forma muy profesional. Algo que me encanta de ti, que lo tengo que resaltar, es que eres una persona que pues sabe escuchar y que entiendes también las problemáticas de los otros, ¿no? Y algo que me han compartido los demás de ti, Ujú, que son pacientes tuyos, pues es precisamente que tu forma de hablar, tu forma de decir las cosas es tan clara y también tienes una voz muy tranquilizante, muy calmante. De alguna forma se sienten
pues respaldados, se sienten acogidos en ti por tu forma de ser, ¿no? Con ellos. Entonces, eso es algo que creo que no cualquiera puede lograr porque no es tan sencillo y la verdad es que es algo que hay que reconocerte a ti y pues están invitados a conocer un poco más sobre Andy en las redes sociales para que pues si quieren acercarse también a un proceso terapéutico, con ella lo puedan hacer. Realmente tu trabajo es 100% recomendado. Ah, pues muchas gracias, Jazz. Y Andy, antes de que nos vayamos, quiero hacerte dos últimas Sofía de vida y la civil. Ay, sí, creo que la conexión se perdió un poquito. No escuché eso último. Ok, a ver, te vuelvo a repetir las preguntas. La primera de Ujú, ellas es, ¿cuál es tu filosofía de vida? Y la segunda es, si hoy fuera tu último día de vida, ujú. ¿cómo te gustaría vivir? Ah, ok. Pues bueno, filosofía de vida creo que justo es eso, ¿no? Eso que hemos venido hablando, poder recordarme que estoy viva, ¿no? Y que pues no se puede todo en la vida, no se puede tener todo, tenemos que asumir también esa condición humana de falta, pero en la medida de las posibilidades, caminar hacia los propios deseos, ¿no? Hacia eso que te hace estar despierto, ¿no? Porque quizá en contraposición no me agradaría, ¿no? Como tanto que se ve de estar muerto en vida, ¿no? O sea, creo que por el contrario, caminar hacia el deseo te posibilita el estar en este contacto, en este movimiento. Entonces, por ahí va esta filosofía de vida. ¿Y qué haría en el último día? Si fuera el último día, pues creo que nada en especial, como que poder estar con esta tranquilidad, con esta conexión de agradecimiento, ¿no? Digo, idealmente podría escoger un lugar en donde pudiera estar en contacto con la naturaleza, ¿no? Que nuestro planeta es muy bello en ese sentido, ¿no? En esas maravillas, ¿no? Del contacto con la naturaleza. Pero si no pudiera ser, también creo que no importa tanto el lugar, no importa más bien, en mi caso, como el poder estar en esa conexión, en esa armonía y con esa sensación también de amor, ¿no? A las personas que, que comparto ese sentimiento. Entonces, pues creo que así sería. Muy bien, Andy, pues muchas gracias por compartirnos todo esto y por esta gran charla. Y pues nos estamos viendo en otro momento. De verdad, mil gracias por todo. Con mucho gusto, Jazz. Igualmente, muchas gracias y un abrazo. Cuídate, nos vemos. Bye bye. Bye.